Buenos días, docente Gloria y compañeros. Por medio del presente video me permito dar respuesta a la pregunta dinamizadora número 1 propuesta para esta unidad respecto a si puede pactarse válidamente el salario en especie con el trabajador. Primero que todo vamos a explicar qué es el salario en especie. El salario en especie es toda contraprestación, remuneración ordinaria que el empleador da al empleado, como es la alimentación, el vestuario, y que se encuentra contemplado en el artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo. El salario en especie constituye toda aquella parte de remuneración, como lo decía anteriormente, que el trabajador recibe. También la puede recibir su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 15 de esta misma ley. Las especies son bienes y servicios que se pueden entregar al trabajador como remuneración a su trabajo. Además de los señalados en la norma, a manera de ejemplo están la vivienda, la alimentación y el vestuario. Se pueden incluir otros conceptos de los cuales hay libertad contractual siempre que sea razonable y no perjudique al trabajador, como pueden ser la salud, la educación y la recreación. Aquí también es importante tener en cuenta la prohibición que tienen los empleadores en el numeral 2 del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se expresa que no se puede obligar al trabajador a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca el empleador, con el fin de evitar abusos en la fijación de la remuneración con bienes a precios que no correspondan a la realidad. ¿Cómo se puede pagar el salario en especie? La totalidad del salario en especie no se puede pagar, sino solo una parte, y eso depende del monto del salario devengado por cada trabajador. El monto del salario porcentaje especie es en salarios iguales al mínimo hasta el 30% y en salarios superiores al mínimo hasta el 50%. Por eso es importante resaltar que un trabajador no puede recibir menos del 70% de su salario en especie, es decir, que aquellos salarios superiores al mínimo pueden tener en especie hasta el 50% del total del salario, pero ese 50% en efectivo no puede ser menor al 70% del salario mínimo. En consecuencia, lo máximo que se puede pagar en especie es aproximadamente el 42.33% de 1.000.000 de pesos, más o menos. Se puede decir que es proporcional el descuento que se le puede hacer o el pago que se le puede hacer. Los pagos en especie se deben pactar dentro del contrato, deben estar fijos dentro de ese contrato. Cuando se acuerde en un pago en especie, las partes deben valorar ese pago de forma expresa y consignarlo en el contrato o en documentos anexos. Si no se hace, siendo así, digámoslo así, cuando la empleada del servicio doméstico se le cobra por vivir en la casa de su empleador, se le debe fijar un valor a ese suministro que se le va a prestar. O si se le va a cobrar la alimentación que se le provee, de igual manera hay que fijar el valor de la comida que se le va a suministrar. Si no se hace esto y se llega a presentar el caso de que la empleada haga una demanda, el valor será fijado por un perito, que será quien fije los precios comerciales que pueden tener un efecto adverso en este caso para el empleador. Como es de suponer, el empleador no puede fijar un valor exagerado a los bienes y servicios que le va a suministrar al empleado, porque muchas personas de pronto pueden buscar perjudicar o disminuir el valor real del salario. Entonces, los valores acordados o fijados pueden ser inferiores a los comerciales,
pero nunca superiores. Hablemos ahora de las prohibiciones que tiene el pago de salario en especie. En ningún caso el empresario puede pagar al trabajador con mercancías o productos de su propia empresa o de almacenes que tenga, por decir algo, sucursales la empresa, o que el empresario le exija, como lo decía anteriormente, al empleador que tenga que hacerlo. Tampoco es dable pagar el salario con vales o cualquier otro documento diferente a documentos considerados y reconocidos legalmente como título valor. Le está prohibido también al empresario venderle mercancías al empleado a menos que le conceda libertad absoluta al trabajador para comprarla o no, y debe en este caso publicar las condiciones de venta, las cuales en ningún caso deben ser desfavorables frente a las condiciones comerciales normales. Se puede decir también que vamos a hablar de los pagos en especie que constituyen salario y los que no. Todo pago en especie cuya finalidad sea remunerar el trabajo del empleado constituye salario para todos sus efectos. Dicen que en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo se expresa que salario es todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, por lo que los pagos en especie por regla deben hacer parte del salario. Sin embargo, las partes pueden acordar que alguno de los pagos en especie no constituyan salario, pues así lo permite el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 129 al señalar que, salvo la estipulación prevista en el artículo 15 de esta ley, es decir, salvo los pagos que por naturaleza o por acuerdo de las partes no constituyan salario, los términos del artículo 128 sustantivo del trabajo, o sea, toda estipulación que se haga dentro del contrato de trabajo de pago en especie va a ser considerado salario. ¿Cuáles pagos no constituyen salario? De los pagos en especie que no constituyen salario se encuentran los que expresamente y por escrito, pues luego se hayan estipulado así. Y es un juez quien podrá calificarlo si son constitutivos de salario, incrementando las condenas a las que puede estar sujeto el empleador. Supongamos que la empleada de servicio, volvemos nuevamente al caso, se le paga el salario mínimo y el empleador le suministra el desayuno, el almuerzo, la comida sin costo, es decir, eso no lo incluyeron en el contrato de trabajo como salario, y como salario pero en especie, ¿no? Y no se le cobra a la empleada. Pero resulta que de un momento a otro la empleada decide que va a demandar y va a reclamar el pago en especie de la alimentación. Entonces ella podrá cobrar sobre ella prestaciones sociales e indemnización por despido injustificado, si fuere el caso, porque en el caso tal de que el empleador, al ver que ella lo demanda, la despide, ella puede incluir eso como pago de salario en su indemnización. Entonces, es por eso que es conveniente que al momento de realizar la liquidación de un salario se tenga en cuenta lo que se pactó dentro del contrato como pago en especie y lo que no se pactó dentro de la misma, porque se dice siempre que el salario en especie, en tanto constituye salario, se utiliza para el cálculo de los diferentes aspectos de la nómina, como son las prestaciones sociales, los aportes de seguridad social y los aportes parafiscales.
En caso que haya lugar al pago de indemnizaciones por despido injustificado, por mora en el pago de las cesantías o en el pago de salarios y prestaciones sociales, el salario en especie se hace parte de la base sobre la que se van a liquidar esas indemnizaciones. Muy buenos días para todos. Espero que hubiese quedado muy claro el tema que se deseaba exponer. Gracias.